Hola, saludos hermanos y amigos que probablemente coincidas en alguna de las plataformas en las redes sociales con el contenido que publica el Ministerio Redes. Quiero esta noche brevemente compartir con ustedes una temática, un tema muy necesario para la discusión de los creyentes, de los cristianos. Es un tema muy polémico, es un tema controvertible, genera mucha discusión y todo depende de la óptica o el cristal teológico con el cual, o el paradigma teológico con el cual se evalúe o examine el tema. Bueno, de pronto les adelanto que yo no soy teólogo, mi referente es la palabra del Señor. Si obviamente uno toma en consideración los escritos, las argumentaciones, los comentarios que hacen los expertos, los estudiosos bíblicos, y cada cual podemos llegar a nuestras propias conclusiones sobre este tema. De ninguna manera pretendo que usted piense igual que yo, todo lo contrario. Mi deseo es que el Espíritu Santo le ilumine y desde su libertad de conciencia usted llegue a sus propias conclusiones, porque el ser humano es libre, Dios le hizo libre para pensar, para analizar, para creer, y creer es un acto milagroso del Espíritu Santo, así que Él revelará a quienes Él desee las verdades que Él quiera revelar. Solamente traigo el tema para que lo ponderen, lo evalúen, lo analicen. Pueden estar de acuerdo con él, pueden verlo de otro punto de vista y es muy válido. Sin embargo, traigo el tema porque para mí es muy importante. El tema es la seguridad de la salvación. Muchos detractores de este postulado, recuerden que esto viene de la teología de Juan Calvino en el área de Ginebra, Teodoro de Beza y la iglesia reformada que es un poco posterior a la reforma que establece Martín Lutero, más o menos contemporánea, pero con un gap de unos años de diferencia, y desarrolla su propia estructura o idiosincrasia. Hay un libro muy interesante que recomiendo, un libro voluminoso, se llama La institución de la religión cristiana, escrito por Juan Calvino, donde habla de este y muchos temas, ¿verdad? Para la iglesia, para los creyentes, para el cristianismo reformado, el cristianismo protestante o el cristianismo en general. Pues miren, la seguridad de la salvación, sus detractores lo estigmatizan con el epíteto de salvo, siempre salvo. Los que creen en que salvo, siempre salvo, o sea, que tú te conviertes y te vas, vives como te da la gana y pecas y pecas y pecas y ya eres salvo como quieras. Nunca Juan Calvino habló en esos términos. Nunca los que han postulado la seguridad de salvación han expuesto eso de esa manera, como que usted es salvo, se convierte, después se aparta, peca y como quiera es salvo porque tiene seguridad de salvación. No es la estructura del pensamiento teológico. La seguridad de la salvación se trabaja de otra manera. Se trabaja con el tema de la perseverancia de los salvos. Así que eso de salvo siempre salvo, más bien es un epíteto que los detractores de la doctrina utilizan para referirse a lo que es la seguridad de salvación. Eres salvo siempre salvo. Pero es mucho más que eso, es más profundo, es seguridad de salvación, perseverancia de los santos. No estamos hablando de perseverancia. El Espíritu de Dios va a hacer perseverar a los escogidos, a los salvados verdaderamente, a los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, a los santos, a los escogidos, no a los impíos, porque cuando vemos el accionar de personas que nominalmente dicen creer, pero sus acciones demuestran lo contrario, sus pecados, las cosas que hacen, y uno ve no tienen temor de Dios, no les importa Dios, pero dicen creer. Pues de eso no se trata. Estamos hablando de verdaderos creyentes, hermano. Creer es un milagro del Espíritu Santo. Dios revela la verdad
de la salvación a quienes Él ha escogido para la salvación. Y el Espíritu Santo, a través de la gracia irresistible, quien resiste esa maravillosa y bendita presencia del Espíritu de Dios, transformando, abriendo los corazones, transformando la mente, los paradigmas, las estructuras, anhelando a Dios. Pues esos creyentes que verdaderamente creen en Jesucristo, esos serán los que han de perseverar, no los pecadores, porque quien persevera en su pecado no es perseverar en lo santo, ese persevera en lo que es lo contrario a los caminos del Señor o en la salvación. No hay seguridad de salvación para los pecadores. Los que pecan no tienen seguridad de salvación. Ok, ¿cómo armonizamos esto con respecto a que somos seres humanos, cometemos errores, podemos pecar en algún momento? Claro que sí. Los escogidos por Dios, los salvados, son seres humanos y tan pecadores como los que no tienen a Cristo en su corazón. La diferencia es que el Espíritu Santo habita en ellos y cometen un error y rapidito el Espíritu Santo está revelando a su conciencia: lo hiciste mal, arrepiéntete. Hay un deseo genuino de agradar al Señor. No somos perfectos, pero hay un proceso de santificación. Si verdaderamente uno cree, la creencia se puede, por lo menos un signo de que uno cree son las obras. No es que la obra te salvó, la obra es el signo de que verdaderamente tú crees, porque uno hace lo que uno cree. Uno actúa de conformidad a lo que uno cree. Si uno no actúa o no obra en justicia, pues es que no cree en la justicia. Así que esa es una señal, un mecanismo de más o menos ver por dónde va la cosa. El Espíritu Santo, en un proceso que llamamos santificación, que así lo definen muchos exponentes y teólogos, la santificación es ese proceso donde el Espíritu Santo de manera magistral va trabajando en tu vida, moldeando tu carácter, desarrollando la imagen de Cristo en ti como creyente. Y el Espíritu Santo que está trabajando en ti no dejará esa obra inconclusa. Dios no te va a llamar a depositar su Espíritu en ti para después dejarte a pérdida. No, Dios o te salva o no te salva. Pero si Dios te salvó, el Espíritu Santo te aseguro que te hará perseverar. Así es que hay personas que usted dice, pero es que ese fue creyente toda la vida y al final renegó a Jesucristo, no creyó y quizás partió de este mundo después de tantos años en la iglesia o en la religión o en las prácticas piadosas, y de momento pues se descarriló y pues al final no se salvó. Pues miren, nunca fue salvo, porque nosotros miramos lo externo, la apariencia. Hay personas que están convencidas, en principio creen, pero no son verdaderos creyentes. La palabra lo dice: por sus frutos los van a conocer. Y el Espíritu Santo desarrolla en la persona que verdaderamente es creyente unos frutos: paz, amor, gozo, bondad, mansedumbre, y va formando esa imagen de Jesucristo en el creyente. Y el verdadero creyente va progresivamente encaminado hacia esa meta de santificación, que muchos usan la santificación o la santidad para hablar de dogma y otras cosas que no tienen que ver con la imagen de Jesucristo, ni el carácter del ser humano, ni el propósito que Dios quiere desarrollar en la personalidad o en la esencia del ser humano. Pero de eso se trata. Miren, la palabra lo habla: por sus frutos los conocerán. Ahí tienen un signo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que muestren amor, en que se amen los unos a los otros. Ahí usted tiene, más allá de lo que se diga, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo hago. No. ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuál es tu obrar, o verdaderamente cómo te desempeñas? Ahí hay una pista si verdaderamente uno es creyente. Hay personas que culturalmente son creyentes, o culturalmente tienen religión, o culturalmente
o para la proyección a nivel social o la aceptación, pues asumen unas posturas, unos dogmas, un rito, pero en la profundidad de su corazón no han sido realmente transformados, no eran verdaderos creyentes, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y eso pues necesariamente no perseverarán. Pero los que Dios ha escogido, a los que Dios verdaderamente ha transformado, aunque tome su tiempo y su proceso, a esos Dios los preservará. Más allá de mi opinión, más allá de lo que yo quiera expresarte, hermano, amigo, yo quiero citar la palabra que a fin de cuentas es la fuente de autoridad a través de la cual podemos, ¿verdad? Creer o no creer, a través de la cual podemos entender o comprender el concepto de lo que es seguridad de salvación o perseverancia de los santos. Recuerden, perseverancia de los santos, no perseverancia de los impíos. No hay seguridad de salvación para los que practican el mal, es para los santos, que no son perfectos. No confundamos la perfección con la santidad. No son perfectos, pero en su corazón hay el anhelo de tener la imagen de Jesucristo y se está trabajando en ese camino. Y de hecho la obra maestra es del Espíritu más que del ser humano. Miren, comparto para culminar esta breve experiencia, comparto el Evangelio de según San Juan, capítulo 10, el versículo 27. Esta es una expresión de Jesucristo, nuestro Salvador. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Citando la palabra, fuente de autoridad y verdad, también comparto con ustedes en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo, tengo por acá el versículo 6. Dice así: y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. La obra es del Señor, la obra magistral es del Espíritu Santo. Recuerden que no escogiste tú a Dios, Dios te escogió a ti para la salvación. No amaste tú al Señor, Dios te amó primero y por eso le amas. Y culmino esta breve experiencia reflexiva citando en la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Sobre este tema de seguridad de salvación, perseverancia de los santos, hay muchos pasajes bíblicos referentes que exponen, ¿verdad?, esta verdad evangélica, esta verdad teológica en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, Jesucristo mismo. Hay muchas expresiones contenidas en la palabra sagrada del Señor que nos permiten afirmar esta verdad, esta gran verdad. Así es que, hermanos, solamente quería compartir este tema. Escúchalo todo, como dice la palabra, retén lo bueno, y que Dios te ilumine y me ilumine y nos permita, independientemente de cómo lo veamos, nuestro punto de vista con respecto a la salvación,
agarrados de la mano del Señor, porque el Padre amoroso es quien nos guía y camina junto a nosotros en esta experiencia de vida. Que el Señor te bendiga a ti, a toda tu familia y a todos los que te rodean. Buenas noches.